La historia es como un espejo que refleja tanto los aspectos inspiradores como los inquietantes de la naturaleza humana, desde el impacto de la muerte de un líder hasta las consecuencias escalofriantes de inventos. Estos son los eventos que la historia a veces nos oculta. Número 20. La muerte de Qin Shi Huang. China, una nación impregnada de historia, ha recorrido un camino único que abarca siglos. El debate en torno a China es tan diverso como su rico tapiz, abarcando sus ejércitos, conflictos, avances tecnológicos, aportaciones filosóficas y el intrincado tapiz de su gobierno. Sin embargo, hubo un tiempo en que China no era la nación unificada que conocemos hoy. En su lugar, era un conjunto de estados en guerra, cada uno estableciendo su dinastía, hasta que surgió una figura transformadora: el primer emperador chino. Este notable líder desempeñó un papel fundamental en la unificación de China, dejando una huella indeleble en su historia. Aunque a menudo se le celebra por este monumental logro y por la creación del renombrado ejército de terracota, su búsqueda de la inmortalidad añade una capa fascinante a su historia. A pesar de sus numerosos logros, el emperador albergaba el deseo de vivir para siempre. La búsqueda de la vida eterna por parte del emperador queda patente en las cartas históricas descubiertas en las que ordenaba a los gobernadores regionales que exploraran métodos para prolongar su vida. En un mundo en el que la fuente de la juventud se buscaba como un tesoro mítico, la búsqueda del emperador no era única. Su desesperado intento de asegurarse la inmortalidad dio un oscuro giro cuando, ante los infructuosos intentos, recurrió al consumo de diversas mezclas, una de las cuales incluía la sustancia altamente tóxica mercurio. En los anales de la historia, se creía que el mercurio poseía propiedades curativas, un concepto erróneo que resultó fatal para el emperador. A pesar de sus logros y su influencia, su vida se vio truncada a los 39 años debido a los peligrosos efectos del mercurio. Esto le lleva a reflexionar sobre lo que podría haber ocurrido si hubiera aceptado la naturaleza finita de la vida libre del miedo constante a la mortalidad. La historia del primer emperador chino constituye un capítulo cautivador en la narración de la historia de China. Un relato sobre la ambición, la unidad y la inquebrantable búsqueda humana de la inmortalidad, incluso ante decisiones difíciles. Número 19. El desastre de Chernóbil. El 26 de abril de 1986, Chernóbil, Ucrania, fue testigo del accidente nuclear más importante de la historia. Durante una prueba de seguridad nocturna que salió mal en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, una explosión y un incendio catapultaron una enorme cantidad de partículas radiactivas a la atmósfera, alcanzando Europa y el oeste de la URSS. Este trágico suceso tuvo su origen en un intento de corregir un descenso inesperado de la potencia del reactor, lo que provocó una reacción incontrolable. Las explosiones de vapor y los incendios subsiguientes liberaron isótopos radiactivos, provocando una contaminación generalizada. Aunque 2 trabajadores de la fábrica perdieron la vida inmediatamente, las repercusiones a largo plazo fueron de gran alcance. Después, miles de miembros del personal de emergencia sufrieron problemas de salud debido a la exposición a altos niveles de radiación. El cáncer y otros problemas de salud se hicieron cada vez más frecuentes entre la población general. Las deficientes medidas de seguridad, la desinformación y los retrasos en la respuesta a la catástrofe agravaron la situación. Los esfuerzos de evacuación desplazaron a cientos de miles de personas, dejando ciudades fantasma. Después, las repercusiones medioambientales, sociales y políticas de la catástrofe de Chernóbil persisten. Gran parte de la región circundante sigue siendo inhabitable, lo que ha provocado una reevaluación mundial de las normas de seguridad nuclear. El incidente subrayó la importancia de las estrictas medidas de seguridad en la industria nuclear. Número 18. El asesinato del archiduque Francisco Fernando. El asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914, no fue solo un incidente trágico. Desencadenó una cadena de acontecimientos que desembocaron en la Primera Guerra Mundial.
La Mano Negra, un grupo de nacionalistas serbios, pretendía escindir las provincias eslavas del sur de Austria-Hungría para fusionarlas en una Serbia o Yugoslavia más grande. Gavrilo Princip, miembro de la Mano Negra, intentó lanzar una granada contra el automóvil de Ferdinand en Sarajevo, pero falló. Más tarde, ese mismo día, Princip disparó contra el archiduque y su esposa, lo que provocó un impacto generalizado. Los asesinatos, aunque horripilantes, desencadenaron una respuesta de las principales naciones europeas, alegando estratagemas políticas, alianzas y tratados contra Austria-Hungría. En pocas semanas, el mundo se vio inmerso en una guerra global. Este acontecimiento puso al descubierto el frágil estado político de Europa, donde una red de conflictos y alianzas creaba un polvorín a punto de estallar. La muerte del archiduque Fernando fue la chispa que encendió esta volátil situación. Este incidente conlleva capas de tristeza, desde la tragedia personal de una pareja asesinada en la flor de la vida, hasta la trágica posibilidad de que millones de personas pudieran morir debido a un efecto dominó. La Primera Guerra Mundial trajo consigo cambios significativos, la alteración de las fronteras nacionales, la caída de imperios y una transformación de la política europea. Sus repercusiones aún resuenan hoy en día, allanando el camino para la Segunda Guerra Mundial y remodelando la historia. Número 17. Las incubadoras de Martin Kunis. Las incubadoras son algo habitual en los hospitales de hoy en día, ya que desempeñan un papel crucial a la hora de dar a los bebés prematuros la oportunidad de una vida normal. El camino de estos dispositivos que salvan vidas hacia su uso generalizado no fue fácil, gracias a los esfuerzos decididos y algo controvertidos de Martin Kunis, un profesional médico estadounidense. Kunis tuvo el privilegio de aprender del Dr. Pierre Constant Boudin, reconocido como el pionero de la medicina neonatal moderna. Boudin introdujo una primera versión del concepto de incubadora en 1819-7, pero su aceptación entre los médicos fue vacilante por varias razones. Algunos creían que los bebés prematuros estaban destinados a un destino sombrío. Al mismo tiempo, el coste de una sola incubadora ascendía a la asombrosa cifra de $75 de la época, equivalente a más de $1.5 millones en la actualidad. Sin inmutarse, impulsado por la experiencia personal de haber utilizado una incubadora para salvar a su hija nacida prematuramente, abogó por una adopción más amplia de esta tecnología que salva vidas. Reconociendo el interés del público por observar a los nacidos prematuramente con características únicas, montó espectáculos paralelos en Coney Island, exhibiendo bebés prematuros en lo que llamó criaderos o incubadoras. Cobrando a los visitantes por la experiencia, Coney recaudó fondos suficientes para mantener su operación, salvando finalmente más de 6.500 vidas. Aunque el planteamiento de Coney fue sin duda controvertido, es innegable que contribuyó a una mayor aceptación y uso de las incubadoras en los cuidados neonatales. Número 16. La muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno es un nombre que resuena por los pasillos de la historia. Más que un conquistador, fue un arquitecto, tejiendo carreteras que conectaron naciones y se erigieron como símbolos perdurables de su influencia. Sin embargo, más allá de sus hazañas en la guerra y la construcción, Alejandro desempeñó un papel crucial en el intercambio de conocimientos. Las autopistas que construyó no eran solo físicas, fueron conductos a través de los cuales los griegos absorbieron la sabiduría de diversas culturas, un legado reflejado en artefactos como la piedra de Rosetta. En el fragor de la batalla, Alejandro era inigualable, rara vez saboreaba la derrota. Enfrentado a probabilidades aparentemente insuperables, desplegaba astutamente estrategias que superaban a sus oponentes o creaban la ilusión de una fuerza más formidable. Sin embargo, la conclusión de su vida sigue rodeada de misterio. Aunque el consenso se inclina hacia la enfermedad como causa de su fallecimiento, la naturaleza exacta de esta dolencia sigue siendo un enigma, un curioso giro en la historia de un hombre que exhibió una resistencia sin parangón a lo largo de su vida. Las investigaciones recientes plantean dos posibilidades intrigantes.
Una sugiere una enfermedad debilitante que le dejó inmóvil e incapacitado. La otra teoría, más macabra, gira en torno a su enterramiento en vida. En una época en la que los conocimientos médicos distaban mucho de lo que son hoy en día, la parálisis pudo ser tan completa que ni siquiera los profesionales expertos pudieron determinar la presencia de respiración. Imagine la escena, una figura sin vida provocando una respuesta natural para enterrarla. Es una propuesta escalofriante que el gran Alejandro pudiera haber encontrado su fin prematuramente, sepultado por las manos de sus tropas, un recordatorio vívido e inquietante de las incertidumbres que envuelven incluso a las figuras más célebres de la historia. Número 15. El experimento de la prisión de Stanford. El experimento de la prisión de Stanford, orquestado por el psicólogo Philip Zimbardo en 1971, destaca como uno de los estudios más infames de la psicología. Su objetivo era profundizar en las repercusiones psicológicas del poder y la autoridad percibidos dentro de un entorno carcelario simulado. Sin embargo, lo que se desarrolló superó las previsiones de cualquiera. En este experimento que invita a la reflexión, a los participantes voluntarios se les asignaron arbitrariamente papeles de guardias o de prisioneros. Los guardias a los que se concedió autoridad sobre los presos recibieron instrucciones de mantener el orden. Casi de inmediato, tomó forma una dinámica inquietante. Los guardias mostraron un comportamiento abusivo, sometiendo a los prisioneros a humillaciones y degradaciones. En respuesta, los prisioneros se volvieron pasivos y angustiados, poniendo de relieve el profundo impacto de la dinámica de poder en el comportamiento humano. Previsto inicialmente para durar 2 semanas, el experimento se interrumpió abruptamente tras solo 6 días debido al alarmante desgaste psicológico que supuso para los participantes. La conducta de los guardias había evolucionado hacia el sadismo descarado, mientras que los prisioneros mostraban signos de estrés extremo y trauma emocional. El experimento de la prisión de Stanford se ha enfrentado a críticas por fallos éticos, en particular por la ausencia de intervención de los investigadores. A medida que la situación se agravaba, también han surgido preocupaciones metodológicas sobre la posible influencia de Zimbardo en el comportamiento de los participantes. Este estudio, aunque controvertido, sigue siendo una exploración convincente de la intrincada interacción entre la autoridad, el poder y la psicología humana. Número 14. La peste danzante. Imagínese un misterioso fenómeno en 1518, justo en lo que ahora llamamos Francia, en el que la gente bailaba hasta morir. Sí, lo ha oído bien. Una plaga de baile. Todo empezó inocentemente cuando una mujer empezó a bailar desenfrenadamente por las calles. ¿El truco? No paró, ni en una semana. Y no estaba sola. Pronto, 3 docenas más se unieron a la fiesta del baile, y para agosto, la asombrosa cifra de 400 personas había sucumbido a la fiebre del baile. Pero aquí está lo bueno. No lo hacían por elección. Parecía que no podían parar. Y ahí es donde las cosas cambiaron de divertidas a francamente espeluznantes. Imagínese bailar sin parar, su cuerpo ansiando un descanso, pero usted simplemente no puede darle a la pausa. Es como si un maratón de baile se convirtiera en una pesadilla. Lo que es aún más espeluznante es que, a día de hoy, nadie puede precisar exactamente qué desencadenó esta extraña pandemia. Todo lo que sabemos es que finalmente se detuvo, pero la incertidumbre que rodea su origen es suficiente para provocar escalofríos. Para aumentar el misterio, existen informes contradictorios sobre el número de muertes causadas por esta epidemia de baile. Algunos dicen que provocaba ataques al corazón, mientras que otros insisten en que la gente bailaba hasta morir prematuramente. Era un baile tan intenso que se convirtió en una actividad letal. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente, la teoría predominante apunta a la histeria generalizada como culpable. Imagine un frenesí colectivo extendiéndose como un reguero de pólvora, obligando a la gente a bailar hasta caer rendida. Es como una escena sacada directamente de una película de terror histórica. Así que la próxima vez que se lance a la pista de baile, dé gracias de que sea por elección propia y no porque una misteriosa plaga le obligue a moverse contra su voluntad. Número 13.
Los juicios de las brujas de Salem. Los juicios a las brujas de Salem, un oscuro capítulo de la historia estadounidense, se desarrollaron en la comunidad puritana de Salem, Massachusetts, en 1692, con el resultado de la ejecución de 20 personas, 14 de ellas mujeres, y el encarcelamiento de muchas otras. Los juicios se desencadenaron por los extraños comportamientos mostrados por un grupo de chicas jóvenes, que incluían convulsiones y arrebatos inexplicables. Un médico local declaró que las niñas estaban bajo un hechizo de brujas, lo que desató una oleada de miedo, desconfianza y terror en todo el pueblo. Las acusaciones de brujería se extendieron rápidamente, a menudo derivadas de conflictos personales más que de pruebas genuinas. Los juicios se caracterizaron por pruebas débiles y arbitrarias, aceptándose testimonios espectrales que afirmaban haber visto al espectro de la acusada practicando la brujería. A pesar de su falta de credibilidad, conflictos culturales de mayor envergadura, como las dificultades económicas, la incertidumbre política y el temor a las invasiones de los nativos americanos, alimentaron la histeria durante los juicios. Los temores irracionales condujeron a admisiones coaccionadas y al pánico generalizado. Mientras algunos mantenían su inocencia, otros confesaban la brujería para salvarse. El pandemonium cesó abruptamente en octubre de 1692, cuando el gobernador William Phips detuvo los juicios. Debido a la preocupación por el aumento de los encarcelamientos y su impacto en el pueblo, las pruebas espectrales se consideraron inadmisibles, lo que condujo a la liberación de varios detenidos. Los juicios a las brujas de Salem dejaron una huella indeleble en la cultura estadounidense, simbolizando el terror, la irracionalidad y la injusticia. Sirven como cuento con moraleja sobre los peligros de la histeria colectiva, la importancia del debido proceso y la necesidad de procedimientos legales justos e imparciales. A pesar de los posteriores reconocimientos del error y de las indemnizaciones a las familias de las víctimas, la tragedia de Salem sigue siendo un inquietante recordatorio de las devastadoras consecuencias que pueden desencadenar la ignorancia y el miedo. Número 12. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Del 6 al 9 de agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en el primer y único objetivo de las armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos decidió lanzar estas bombas en un intento de forzar la rendición de Japón. El impacto fue devastador. Más de 100 personas perecieron inmediatamente y decenas de miles más sucumbieron a enfermedades relacionadas con la radiación. En los años siguientes, ambas ciudades quedaron en ruinas, dejando un legado de daños medioambientales y sufrimiento humano. El uso de bombas atómicas sigue siendo una de las decisiones más debatidas de la historia militar. Los partidarios argumentan que aceleró el final de la guerra, impidiendo una invasión prolongada de Japón y salvando vidas. Los críticos, sin embargo, la consideran innecesaria y poco ética. Los bombardeos provocaron una reevaluación del papel de la ciencia y la tecnología en la guerra, lo que condujo a los esfuerzos internacionales por el desarme nuclear. Hiroshima y Nagasaki sirven como conmovedores recordatorios del poder destructivo de la invención humana y de los dilemas morales que plantea el progreso tecnológico. Los bombardeos provocaron un cambio en las perspectivas mundiales, suscitando conversaciones sobre la necesidad de moderación, introspección y un firme compromiso con la paz. Los supervivientes, conocidos como hibakusha, se han convertido en influyentes defensores de la paz y el desarme, compartiendo sus historias personales para garantizar que nunca se olviden los horrores de la guerra nuclear. Estos acontecimientos históricos subrayan la urgente importancia de que la humanidad se esfuerce por conseguir un futuro libre del espectro de la aniquilación. Número 11. La morbosa historia de las dentaduras postizas. Ponerse dentaduras postizas puede parecer una solución sencilla para problemas dentales como la falta de dientes o de tejidos bucales. Al fin y al cabo, estos artículos son fáciles de conseguir mire donde mire. Sin embargo, no mucha gente conoce la intrigante historia que hay detrás de las dentaduras postizas. Es una historia bastante inquietante. Hoy en día,
Se utilizan materiales como la porcelana y la resina compuesta para elaborar las dentaduras postizas. Pero allá por finales de 1800 y principios de 1900, estos recursos no eran tan accesibles. La pérdida de dientes era frecuente debido a procedimientos de blanqueamiento dental poco seguros, dietas ricas en azúcar y una falta general de concienciación sobre la salud dental. La gente perdía dientes con más frecuencia y necesitaba reemplazos. Era el momento de explorar soluciones poco convencionales. El remedio era sencillo para los individuos adinerados de aquella época: implantar dientes de personas fallecidas. Al fin y al cabo, esos individuos ya no necesitaban sus dientes. Esta práctica se conoció como dientes de Waterloo, en referencia a los dientes extraídos a las tropas caídas en los campos de batalla de Waterloo. Cabe destacar que algunos individuos adinerados también obtenían dientes directamente de los menos afortunados. Los individuos empobrecidos estaban más que dispuestos a desprenderse de sus dientes a cambio de dinero rápido, creando una situación en la que todos salían ganando. Además de dientes humanos, las dentaduras se fabricaban con materiales como madera, marfil e incluso dientes de animales. Ninguna de estas opciones parece una elección acertada en retrospectiva. Afortunadamente, hemos recorrido un largo camino desde aquellas prácticas poco convencionales, y las prótesis dentales modernas ofrecen soluciones más cómodas y estéticamente agradables para los problemas dentales. Número 10. Los libros originales encuadernados en piel. Encontrar libros con sus encuadernaciones de cuero originales hoy en día puede ser todo un reto. La mayoría de las veces, lo que se encuentra etiquetado como encuadernado en piel es en realidad sintético. Sin embargo, existen libros encuadernados en cuero auténtico, y el cuero utilizado en el pasado era realmente único, si no un poco convencional. Érase una vez, el cuero utilizado para forrar libros e incluso zapatos procedía de personas reales. Sí, lo ha oído bien. Esta práctica, denominada bibliopogía antropodérmica, consiste en utilizar piel humana para crear cubiertas de libros. Estos encuadernadores poco convencionales llevaron el término original a un nuevo nivel. El proceso de hacer una cubierta de libro con piel humana no era demasiado diferente del de utilizar cuero tradicional. La única distinción era la fuente. En lugar de optar por pieles de animales como las vacas, estos escritores eligieron la piel humana. Supuestamente, la piel utilizada procedía a menudo de los cuerpos de criminales y presos ejecutados. Después de todo, ya no necesitaban su piel, así que, ¿por qué no reutilizarla para la cubierta de un libro? Aunque el número de libros impresos sobre piel humana que aún se imprimen es bastante bajo, imagine por un momento cuántos pudo haber. Considere la reacción de los individuos en la otra vida si descubren que sus cuerpos han sido reutilizados como envoltorios de libros. Es un capítulo extraño pero intrigante en la historia de la encuadernación, que añade una capa completamente nueva a la idea de que la literatura forma parte de la vida humana, tanto en contenido como en forma. Número 9. La Inquisición española. En 1478, los monarcas españoles, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, pusieron en marcha la Inquisición española, un esfuerzo impulsado por el Estado para imponer la conformidad religiosa en todo su reino. Este acontecimiento histórico, a menudo citado como símbolo de la persecución religiosa, tuvo como objetivo inicial a los judíos y más tarde amplió su alcance para incluir a los musulmanes y a aquellos considerados herejes, brujas o una amenaza para la teología católica. Empleando métodos como las ejecuciones públicas, la tortura, los interrogatorios y la vigilancia, la Inquisición dejó una huella indeleble en la historia de España. Los rituales públicos da fe que anunciaban las penas se convirtieron en espectáculos de castigo y humillación. Las ejecuciones, estimadas entre miles y decenas de miles a lo largo de sus aproximadamente 350 años de existencia, extendieron su influencia a la América gobernada por los españoles, impactando en las costumbres nativas. Los críticos destacan el excesivo celo, la corrupción y el abuso de autoridad de la Inquisición española, que suprimió el progreso intelectual y cultural y fomentó un clima de miedo. Este capítulo histórico sirve de crudo recordatorio de los peligros del extremismo religioso
y del control del Estado sobre las creencias individuales. Es un cuento con moraleja contra las entidades gubernamentales o religiosas que invaden la conciencia y las creencias personales, y pone de relieve el potencial de la persecución sistemática y la intolerancia en la búsqueda de la pureza ideológica. Número 8. Atadura de pies. Sumerjámonos en un tema un tanto inquietante: los extremos a los que ha llegado la gente en la búsqueda de la belleza. A lo largo de la historia, ya sea antigua o moderna, la búsqueda de una apariencia ideal ha llevado a prácticas extrañas. Tomemos el atado de pies, por ejemplo, una antigua tradición china en la que las jóvenes o las mujeres se ataban los pies con zapatos especiales para alterar su forma y, a su vez, realzar su belleza general. En el pasado, esta práctica de atar los pies se consideraba un símbolo de prestigio y belleza, pero las mujeres que se sometían a ella conocían demasiado bien su lado más oscuro. Más allá del dolor que soportaban durante el procedimiento, estas mujeres a menudo se enfrentaban a problemas de por vida como resultado. Aún más inquietante es que esta práctica persistió durante siglos y solo terminó en el siglo XX. Sorprendentemente, algunas mujeres que aún viven experimentaron el peaje físico de la atadura de pies. Es un crudo recordatorio de los extremos a los que la gente estaba dispuesta a llegar, los estándares de belleza de la sociedad y el impacto duradero que estas prácticas tuvieron en la vida de los individuos. Número 7. El reinado de Vlad el Empalador. Vlad III, más conocido como Vlad el Empalador o Vlad Drácula, fue 3 veces gobernante de Valaquia a mediados del siglo XV. Su reinado estuvo marcado por una brutalidad extrema, en particular por su afición a empalar a sus adversarios en estacas largas y afiladas. Vlad adquirió notoriedad por empalar a miles de soldados otomanos, utilizando este brutal método tanto como arma psicológica como disuasorio táctico contra la invasión más allá del campo de batalla. Vlad fue igualmente duro dentro de su reino, castigando severamente a los mentirosos, ladrones y traidores. Sus métodos incluían la ejecución, la mutilación y la tortura, lo que le granjeó una reputación de gobernante despiadado. Las leyendas que rodean a Vlad el Empalador han dado lugar a numerosos mitos, y algunos incluso establecen paralelismos entre él y el personaje de ficción de Bram Stoker, el conde Drácula. El gobierno de Vlad permite comprender la dura realidad de los conflictos políticos en Europa Oriental durante el siglo XV. En este tumultuoso periodo, la violencia brutal se empleaba con frecuencia, tanto como táctica de conquista como forma de gobierno, mostrando la naturaleza descarnada e implacable de la época. Número 6. La esclavitud de los africanos durante la trata transatlántica de esclavos. La trata transatlántica de esclavos, que abarcó los siglos XVI al XIX, constituye uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Las naciones europeas tomaron cautivos por la fuerza a millones de africanos, transportándolos y vendiéndolos como esclavos. Impulsados por la demanda de mano de obra en las colonias americanas, los africanos esclavizados trabajaron en condiciones brutales en las plantaciones de algodón, azúcar y tabaco. El angustioso paso intermedio, el viaje a las Américas, estuvo marcado por los barcos hacinados, los abusos físicos, las enfermedades y el hambre. De un total estimado de 12 millones de africanos transportados a través del Atlántico, cerca de 1.8 millones perecieron. Las repercusiones de la desigualdad racial de esta época perduran, fomentando el malestar social y la explotación económica en las naciones africanas. Las cicatrices dejadas por la trata transatlántica de esclavos siguen afectando a las personas de ascendencia africana en todo el mundo y tensando la relación entre África y Occidente. Es un crudo recordatorio de la crueldad y la deshumanización que la gente puede infligir para obtener beneficios económicos. La lucha por abolir la esclavitud fue un esfuerzo arduo y prolongado en el que participaron legisladores, abolicionistas y antiguos esclavos. Hoy en día, el legado de la esclavitud suscita continuos debates, autorreflexiones y llamamientos a un esfuerzo sostenido en favor de la justicia social y la pacificación. La trata transatlántica de esclavos
subraya la importancia de reconocer las injusticias históricas y de trabajar colectivamente por un futuro más equitativo. Número 5. Enjuagues bucales romanos. En la antigua Roma, la gente llegaba a extremos extraños para mantener sus dientes blancos. Sin dentífrico ni blanqueadores modernos, recurrían a una orina inusual. Sí, ha oído bien. Utilizaban la orina como enjuague bucal y sorprendentemente funcionaba. La orina contiene amoníaco, que tiene propiedades blanqueadoras de los dientes. Ahora bien, antes de que se acobarde demasiado, es esencial tener en cuenta que esto no es una recomendación para hoy en día. Dar vueltas a la orina en la boca no suena agradable y hay preocupaciones obvias sobre la higiene. Pero bueno, en el mundo de las prácticas antiguas, esta sorprendentemente tenía algo de mérito. Hace que uno se pregunte cómo se las apañaba la gente con técnicas tan peculiares en aquellos tiempos. Número 4. Prediciendo el Titanic. En la historia, hay casos en los que los oráculos y los incidentes peculiares parecen vislumbrar el futuro. Sin embargo, prepárese para un hecho verdaderamente alucinante. Un informe que vaticinaba la desaparición del Titanic se publicó 14 años antes del trágico final del malogrado barco. Todos sabemos que el Titanic, aclamado como insumergible, se enfrentó a una serie de desafortunados acontecimientos, entre los que destaca la colisión con un iceberg, que finalmente condujeron a su catastrófico hundimiento. Pero he aquí el giro. Un libro titulado El naufragio del Titán, del autor estadounidense Morgan Robertson, planteaba un escenario inquietantemente similar una década y media antes de la catástrofe. Esta obra literaria narra el hundimiento del Titán, el mayor barco de pasajeros del mundo, tras una colisión con un iceberg. Sí, ha leído bien. Una colisión con un iceberg lanzada 14 años antes de la catástrofe del Titanic en la vida real. El parecido es poco menos que espeluznante. Realmente le hace reflexionar. ¿Se tropezó este autor con una bola de cristal cósmica? Es un hecho. Y la coincidencia de que el barco del libro y el Titanic real chocaran ambos contra un iceberg, ocurriendo este último suceso 14 años más tarde bajo el mismo nombre, es suficiente para hacer reflexionar a cualquiera. A veces los vínculos históricos se desarrollan de forma que le hacen a uno enarcar una ceja y contemplar los misterios del destino. Número 3. La muñeca parlante de Thomas Edison. Thomas Edison, uno de los inventores más célebres de la historia, es famoso por sus contribuciones a la grabación de sonido, la comunicación de masas y la electricidad. Los inventos de Edison han dejado una huella indeleble, desde las películas cinematográficas hasta la grabadora de votos por electrógrafo. Sin embargo, las perspectivas recientes sobre Edison revelan una narrativa más matizada, que sugiere que no solo lideró la invención, sino que también se atribuyó el mérito del trabajo de otros, incluso apropiándose de las creaciones de Nikola Tesla. A pesar de los éxitos de Edison, él, como cualquier inventor, se enfrentó a reveses, incluidos algunos fracasos empresariales. Entre sus creaciones, la muñeca fonográfica es la más espeluznante de su colección. Producido en 1890 por la Edison Phonograph Toy Manufacturing Company, este juguete de 22 pulgadas contaba con un fonógrafo desmontable que reproducía canciones infantiles como Jack y Jill, Mary Had a Little Lamb y Hickory Dickory Dock. Para activar el canto de la muñeca, había que girar una manivela situada en su espalda. Aunque parecía revolucionario, el muñeco fonógrafo se convirtió en un fracaso comercial. A la gente le resultaba molesta la manivela, y muchos niños consideraban las muñecas y su canto algo inquietante. Además, los discos de cera se desgastaban rápidamente, lo que restaba atractivo a las muñecas. A pesar de su carácter innovador, estas muñecas desaparecieron de las estanterías al cabo de solo 6 semanas. Hoy sirven más como curiosidades históricas que como juguetes populares. Ya fuera por la manivela o por las voces extrañas, estas muñecas no acabaron de calar entre los consumidores. Número 2. El faraón Pepe II y las moscas. Imagine llevar las riendas de uno de los imperios más poderosos de la historia, el Imperio Egipcio. Ahora bien, el faraón Pepe II,
que subió al trono a la tierna edad de 6 años durante la 6 dinastía del Reino Antiguo, gobernó durante un notable periodo de 64 ad a 94 ad, según la fuente. A pesar de un reinado relativamente pacífico, albergaba una peculiar aversión a las moscas y los insectos. Su fuerte aversión a las moscas no es sorprendente porque era esencialmente un niño en el trono. Lo que resulta curioso, sin embargo, es lo extraordinariamente lejos que llegó para evitar a estas molestas criaturas. Los registros históricos revelan que Pepe II tenía una solución única. Mantenía esclavos desnudos a su lado y los bañaba en miel de la cabeza a los pies. Este método poco convencional garantizaba que las moscas y los insectos se sintieran atraídos por los esclavos en lugar de por el propio faraón. ¿La consecuencia? Los desafortunados esclavos acabaron cubiertos de cicatrices, forúnculos y llagas, y algunos incluso contrajeron enfermedades mortales como la malaria y el cólera. Se trata de un enfoque bastante inusual para evitar los insectos. Número 1. Los traslados forzosos de nativos americanos. Los traslados forzosos de nativos americanos en el siglo XIX, conocidos como el Sendero de las Lágrimas, ensombrecieron la historia de Estados Unidos. Fue un periodo de profundo dolor, con decenas de miles de nativos americanos desarraigados a la fuerza de sus tierras ancestrales como parte de un plan calculado por el gobierno estadounidense. La firma por parte del presidente del gobierno, Andrew Jackson, de la Ley de Traslado de Indios de 1830 marcó el inicio de esta estrategia. Su objetivo era crear espacio para los inmigrantes europeos. La nación cherokee soportó una carga especialmente pesada al verse obligada a abandonar sus tierras ancestrales en el sureste y trasladarse a territorio indio en la actual Oklahoma. El viaje estuvo marcado por un inmenso sufrimiento, muerte y angustia. Las comunidades se desgarraron y las familias quedaron escindidas. Miles de personas perdieron la vida a causa de la desnutrición, la enfermedad y la exposición. El impacto duradero de la deportación se deja sentir en las profundas cicatrices que dejó, cicatrices de pérdida de cultura, comunidad y soberanía. El rastro de lágrimas se erige como una preocupante ilustración de la marginación, deshumanización y desposesión a las que se enfrentaron los pueblos indígenas tras el aumento de los asentamientos euroamericanos. Incluso hoy en día, las tribus nativas americanas soportan el peso de esta tragedia, sirviendo como conmovedor recordatorio de las injusticias que soportaron. Y ahí lo tiene, un vistazo a algunas inquietantes páginas de la historia. ¿Le ha sorprendido alguno de estos hechos? No dude en compartir su opinión en los comentarios a continuación.